ustedes? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, amigos, como siempre, a esta hora, de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, en esta nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y, como siempre, le agradezco a todas las personas que nos siguen, que nos han venido siguiendo y que nos acompañan cada noche para conversar con diversas personas o personalidades o actores de lo que puede ser la, digamos, corriente de opinión pública, que se forma evidentemente con opiniones, con reflexiones, con diversos profesionales, con personas que opinan en las redes sociales y, por cierto, con hechos, con palabras de autoridades, y que yo sigo insistiendo que es el centro de la reflexión para todos nosotros. Hoy más que nunca, los peruanos debemos estar atentos a lo que está ocurriendo en el país, porque dentro de pocos meses vamos a votar. Vamos a ir a las urnas democráticamente, de manera libre, para elegir quién debe gobernar el país por 5 años. Y ese acto, que es uno que de muchas maneras expresa lo que es la democracia, tiene que ser hecho conscientemente y de una manera responsable y madura. Por eso es tan importante que en estos meses, de aquí hasta la elección, usted escuche y reflexione y piense muy bien su voto. El voto puede ser la manera de comenzar a resolver los problemas en el país. Y por eso es indispensable que usted lo haga de una manera responsable y lo haga de una manera, ¿cómo le diría? No vamos a decirle sabia, pero sí de la mejor manera posible, ¿no? De la mejor manera posible. Bien, hoy no es un día, lamentablemente, bueno tampoco para el país. Quizá la única noticia que valga la pena comentar sea que ayer el gabinete de la señora Bermúdez logró con 111 votos la confianza y entonces valida ya y legitima su presencia y su acción ejecutiva. Creo que eso es importante. El Congreso, después de escucharla, sin mayor debate, se produjo la votación y se avanzó, se avanzó. Pero como todos sabemos, el gobierno no es solamente los votos que el Congreso pueden o no darte. El gobierno es bastante más complejo. Y este espacio en el que nos encontramos, este interregno hasta que se produzca la elección y el cambio de mando, es especialmente sensible. Hay mucha tensión, hay muchas expectativas y eso hay que ver cómo se maneja. Ayer decíamos algo que hoy día vamos a conversar de una manera muy importante. Hablábamos de la legitimidad, hablábamos de la forma en que había llegado el señor Francisco Sagasti al poder. Y hablamos de violencia, de lamentable violencia. La violencia en la calle, los lamentables supuestos desaparecidos que aparecieron todos, los dos fallecidos ciertos, fueron el caldo de cultivo y finalmente las razones objetivas por las cuales el presidente Merino tuvo que dejar el poder y renunciar para que se produjera una nueva elección de presidente del Congreso que trajo como consecuencia la aparición de Francisco Sagasti del Partido Morado, un partido que es minoría en el Congreso y que no ha ganado absolutamente nada. Por una razón que hasta hoy, ahora seguimos preguntándonos, los que habían votado por la vacancia de Vizcarra se sintieron autoexcluidos de esa elección y decidieron dejarle la elección a la izquierda y al Partido Morado. Ahí está el gobierno de Francisco Sagasti, está a la izquierda al mando del Congreso de la República y tenemos un gabinete que es básicamente de la progresía. ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? ¿Qué pasa con la violencia? El sur, sin solución, el norte, sin solución, y el centro, ahora, sin solución. Tenemos a la ciudad de Lima prácticamente cercada, con una policía totalmente relativizada, y frente a esto, los peruanos nos preguntamos qué va a ocurrir. Y nos preguntamos dónde están las leyes. Nos preguntamos qué cosa es el Estado de Derecho. Supuestamente estamos en un Estado de Derecho, estamos en algo que se llama Estado de Derecho,
La pregunta es exactamente qué significa esto, para qué sirve, por qué el imperio de la ley es importante y quién lo tiene que hacer valer. Por esa razón, nosotros creímos muy importante esta noche pedirle al doctor Javier Villastein, un magistrado y un abogado de enorme prestigio, que nos acompañe en esta reflexión y que nos ayude, nos acompañe a entender algunas cosas que quizá él con su experiencia le ayuden a usted, señora o señor, a ti joven que estás viendo lo que pasa en el país, a entender mejor cuál debería ser nuestra posición y cómo entender este proceso en el cual estamos tan preocupados todos los peruanos. Llegó un video hace un minuto muy interesante que lo quiero poner porque me parece muy útil que ustedes lo vean y también el doctor Villastein, que se encuentra, por cierto, ya conectado con nosotros. Vamos a hacer la presentación en un minuto, pero quiero mostrarles este video también al doctor Villastein y a todos ustedes para que reflexionemos ese minuto y de ahí comienza esta conversación eh, para todos ustedes. A ver, déjenme compartir el video. Aquí está. Se llama No hay gobierno y me pareció muy interesante y ahí va. A mí no me tiembla la mano. A mí no me tiembla la mano. ¡Lo prendieron un camión, Lucy! A mí no me tiembla la mano. 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 Este video no lo hemos hecho nosotros, por cierto, sino lo hemos recibido a través de un WhatsApp. Me gustaría saber quién lo ha hecho, si quiere identificarse y si no lo entenderemos. Pero de alguna manera resume lo que está ocurriendo en este momento en el sentimiento y corazón de muchas personas. No sabemos si hay gobierno. No sabemos si hay gobierno. Bien, dicho esto, déjenme presentar a nuestro invitado que ya se encuentra con nosotros. Él es Javier Villastein. Javier Villastein es un abogado, es un magistrado, ha sido un hombre educado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quizá lo más importante dentro de su carrera ha sido ser presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, un cargo que ha ejercido con enorme prestancia, solvencia y una enorme honestidad que todos reconocen. Un hombre realmente, déjeme decirlo sin ningún embate, ejemplar para el país. Ejemplar para el país y para los peruanos. Y bueno, para nosotros es sin duda un tremendo honor y una enorme gratitud que esta noche nos acompañe para conversar. Está con nosotros ya el doctor Javier Villastein. Javier, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por... Me parece que se bajó un poquito el volumen. No, estoy... Ahora, ya, perfecto. Ahí está. Ya. Sí, bueno, estoy en audio. Sí, perfecto. Muchas gracias por los halagos. Bueno, el punto es que en efecto, pues estamos en una situación que no es jurídica, el problema que está ocurriendo en el país es político. El país está al garete, está a la deriva. Es un capitán en modo de ornamento que no tiene la menor idea de lo que hay que decidir y lo que hay que hacer. Yo siempre he dicho que detrás de un buen discurso hay una mala gestión. Hablan muy bonito, pero el tema no es hablar, sino gestionar. Y el gobierno en este momento está en modo de absoluta incapacidad de gobierno, como lo vemos con ocasión de las tomas de carreteras en el sur, en el norte y en el centro. Es decir, completamente aislado, y el señor Sagasti no ata ni desata con esa crisis, porque le tiene miedo a tomar decisiones, ¿no?
Bueno, ese es el tema de los caviares, pues cuando el caviar gobierna, pues en realidad nunca ha gobernado. Tienen una trayectoria parasitaria, son expertos en parasitar y en consecuencia no saben gestionar, solo saben colgarse la teta del Estado. Eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Bien, antes que nada, solamente para darles un poquito más de información, el video que hemos pasado al principio, me acaban de decir que es de Ricardo Pinedo, el ex secretario de Alan García, estuvo invitado acá, es un hombre político, es un político del Partido Aprista, es un hombre valiente también, y no sabíamos que era en el video, pero nos han comunicado que es él, de Ricardo Pinedo, a quien le enviamos, por cierto, nuestro abrazo y nuestra felicitación por ese pequeño video que ese minuto resume lo que está ocurriendo. Bien, volvamos a la conversación con el doctor Villestein. Y aquí, doctor Villestein, yo le pido un poco de docencia, porque nos ven muchas personas que también podrían no entender, doctor, qué es ser caviar. No necesariamente la gente entiende los términos, dicen, ¿es un hombre de izquierda o es un caviar? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Nos puede dar un poquito de contexto, por favor? ¿Cómo no? Las categorías ya están relativizadas y eventualmente obsoletas. Eso de derecha y de izquierda ya pasó de moda. Pero como todavía existen gente que pretende el totifascismo o una actividad todopoderosa del Estado, y los que creen o los que creemos en el libre mercado, en la libertad, en la democracia. Pero ¿qué cosas son los caviares? Los caviares no son de izquierda, ni son de derecha, no son nada, son basura, para decirlo de una manera descolorida. Los caviares son parásitos que tienen un lenguaje de pseudoizquierda, ¿no? Pero quieren vivir como de ultraderecha. Esa es la verdad, parasitariamente. Esos son los caviares. ¿Por qué se le dice caviares? Porque no son rojos, ¿no? Son rosaditos, como el caviar. Ese es lo que es un discurso rosado, ¿no? Pero un apetito de magnate. Y como no tienen capacidad de trabajar, tienen que vivir parasitariamente en sus ONGs, en sus organismos estos financiados por grupos económicos. Este es el tema. Ahora, ¿cuál, digamos, debería ser el problema? Si, digamos, ok, son profesionales seguramente, tienen, digamos, un pensamiento social determinado, viven del Estado, seguramente muchos de ellos son intelectuales, hacen consultorías. ¿Qué cosa es lo que, digamos, afecta o dónde está el problema con este grupo de personas? ¿O es parte de la libertad y del folclore político? Hay que aceptarlo. No, un momentito. La libertad y la libertad de expresión y la libertad de trabajo y todo está muy bien mientras no sea en modo parasitario, ¿no? Y extorsivo. Entonces, estas ONGs, estos grupos, que no son tantos, hay uno que otro que tiene pantallazo. Estos caviares, estas ONGs, trabajan en modo extorsivo. O me das la mamadera, o empiezo a fustigarte, a aniquilarte o a querellarte. Ese es el tema. Entonces, no es que, bueno, podría ser una persona con un pensamiento social progresista, y eso no sería el problema. El problema es que no son nada. Simplemente viven de la extorsión, del chantaje, viven ¿no? Y quieren sucesivos gobiernos, independientemente del signo o de la orientación económica de esos gobiernos, vienen trabajando desde Fujimori, trabajando en forma parasitaria, como lo digo siempre. O sea, el fujimorismo, me refiero al Alberto Fujimori presidente, del 90 al 2000, ¿aceptó, convivió con los caviares? Sí, en realidad los caviares se instrumentalizaron recíprocamente, los caviares y el gobierno, con el señor Montesinos. Ahí está Jiménez Mayor,
la señora Rivas, todos trabajaron agarraditos del meñique con el gobierno de Fujimori mientras les convenía. Después lo apuñalaron. Después lo apuñalaron, por eso siempre he dicho que son diestros en el puñal, ¿no? Y traidores. Por eso yo siempre digo, cito a Calderón de la Barca cuando dice los traidores solo sirven una vez. Estos son, pero en este caso, como se disfrazan permanentemente, ¿no? Y tienen control en este mismo momento, se supone que deberíamos vivir en una democracia y estamos bajo la dictadura de la minoría. O sea, la minoría del Congreso le ha impuesto a la mayoría del Congreso, a la mayoría del Congreso le ha impuesto prácticamente su rol, su carta de pedidos. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita es una cosa terrible porque la minoría, ¿no?, está prácticamente mandando en el Perú. ¿Por qué? Porque la mayoría se autoexcluyó. Digo, como nosotros hemos votado válidamente a favor de la vacancia, entonces ya nosotros tenemos que excluirnos de qué cosas, el mundo al revés. O sea, la minoría le termina imponiendo a la mayoría cacacena, le termina imponiendo, ¿no?, el rol y la agenda. Sí, estuvimos hace poco conversando con Agustín Laje, un joven valor de la derecha argentina y latinoamericana, y hace poco con otro joven también, Eric, no me acuerdo su apellido ahorita, estuvo hace 2 días con nosotros. Muy bien, estos 2 jóvenes hablaban de la derechita cobarde, es decir, aquella derecha, que es de derecha porque siempre ha sido así, pero que tiene temor de llamarse derecha, que no quiere levantar esas banderas porque está acomplejada de ser derecha y más bien quiere estar en el centro. Ya, ¿existe eso en el Perú? ¿Usted lo reconoce claramente? Sí, sí existe, e incluso hay candidatos a la presidencia de la República que se sienten cómodos autodefiniéndose como de izquierda, ¿no?, pensando pues que el pueblo los va de esa manera a aplaudir o los va a preferir. Hay candidatos ahorita entre los 24 pues candidatos que hay ahorita, porque es tanta la cantidad de candidatos que probablemente ninguno supere la valla. ¿Y se puede saber quiénes son, doctor Villestein, o los mantenemos en el anonimato, o la gente tiene que darse cuenta por sí misma? No, la gente tiene que escuchar, ¿no? Ya los debe haber escuchado algunos que son manifiestamente de derecha según una cosmovisión neutral y resulta que se autodefinen como de izquierda, ¿no? Aunque ya un caso ya lo han aclarado hoy en día, como las categorías son obsoletas, una persona de derecha puede perfectamente adherir ciertas proformas o ciertas propuestas de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, la salud es un tema pues absolutamente universal, ¿no? No se puede discriminar ahí, si son planteamientos o sugerencias que han surgido de la izquierda. Pero los aciertos no convalidan pues los desaciertos. Ahora, avancemos un poco sobre lo que está pasando en este momento en el país, porque tenemos a un presidente que es un hombre inscrito y además elegido y miembro de una bancada, que es el Partido Morado, a la cual él ha señalado que ha renunciado y que ya no es presidente y ya no participa del partido porque ahora es presidente de todos los peruanos, con un gabinete más bien poco plural y más bien lleno de también personas que están vinculadas a una u otra manera ONGs y el propio Partido Morado. ¿Cómo aprecias digamos, esa propuesta política? ¿Cómo es recibida esta propuesta política y qué debemos esperar de la misma? Bueno, aquí hay que razonar en modo de que no hay mal que por bien no venga. Como la izquierda que se ha copado el Ejecutivo, ¿no? Legislativo. No sabe, el Ejecutivo no sabe gestionar. Bueno, ojalá que en estos pocos meses nos demos cuenta de lo inútiles que son. Por lo pronto ya están demostrando que son un disparate desde el momento que hay tres grandes carreteras conectadas con la capital
del Perú que están completamente bloqueadas y el presidente, el encargado de la presidencia, no ata ni desata, no ata ni desata. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es observar y reconocer su incapacidad. Pero esa incapacidad, digamos, nos va a dar una garantía para que el proceso electoral que está en marcha y que se lleva a cabo el 11 de abril del próximo año tenga la neutralidad de la autoridad que se necesita. Yo creo que sí, y entre otras cosas porque considero que el señor Sagasti, después de todo, es un hombre honesto, ¿no? No lo considero un tramposo, como por ejemplo era el señor Vizcarra. Con Vizcarra sí corría en riesgo la selección, en cambio con el cantante Sagasti, ¿no? Yo creo que va a ser riguroso en la neutralidad del proceso electoral del próximo abril. Ahora, usted le dice cantante Sagasti, destacando una virtud del presidente actual. Sí, claro, es una virtud. Canta bonito. Claro, un presidente puede ser un artista, puede ser un poeta, puede ser un escritor, puede ser un bailarín. Eso, digamos, no obsta para no poder ser un buen gobernante. El asunto está que frente a esas virtudes o esas cualidades, en el caso del Ejecutivo, tiene que aparecer la otra parte que es justamente la capacidad y el don de mando y el liderazgo, que son fundamentales. Bueno, los primeros actos de gobierno, bajarse a 17 generales de la Policía Nacional, me parece pues un despropósito. El siguiente caso es que están tomadas 3 carreteras y el presidente está cantando, cuando en realidad lo que se tendría que hacer es emplear pues la fuerza para descongestionar esas carreteras en salvaguarda del principio constitucional al libre tránsito, porque lo que está ocurriendo en las carreteras de Ica, en las carreteras del norte y la carretera central es inaceptable desde cualquier punto de vista, y el Estado de Derecho reclama el Poder Ejecutivo que tiene mando. Lo que ocurre es que puede ya haber perdido mando, porque ordena y nadie le hace caso, ¿no? Porque si después por quítame estas pajas, se bajaron a 17 generales, entonces ya puede haber 2 cosas, o nadie le hace caso, o él mismo ya no tiene capacidad de mando. Claro, al presidente de la República en este momento se le está, digamos, colocando dentro de su menú de gobierno inmediato. Vino seteado con el tema de la pandemia, el tema económico y el asunto del proceso electoral. En realidad, eso era aquello en lo que tenía que, digamos, enfocarse. Ver cómo controla el tema del COVID, ver cómo impulsa la economía y manejar el proceso para que no exista problemas y podamos elegir libremente sin ningún obstáculo. Pero aquí hay una carátula que yo veía del Otorongo, este diario de Perú 21, donde hay muchas caricaturas y toman más bien un poco a la broma, y lo ponían al presidente del Partido Morado, o al presidente del gobierno transitorio, Francisco Sagasti, en un piano, tocando piano y cantando, con 3 problemas sobre ese mismo piano, que es el paro agrario o esta movilización de los sectores agrarios para tomar carreteras y pedir una serie de concesiones, la crisis en la Policía Nacional del Perú y el tema de las vacunas que no se define. Ahí hay 3 temas que están ocurriendo en la actualidad y que necesitan a un grupo de personas que tomen decisiones. El día de hoy casi no han hablado, ha estado silente porque la situación, como hemos dicho al principio, comienza a complicarse. Norte, sur, centro, la ciudad comienza a ser cercada. ¿Qué vamos a esperar, doctor Villastein? Bueno, por lo pronto, el tema de esos 3 problemas, el problema de la crisis policial la generó él, al darle de baja a 17 generales y enturbiando la trayectoria de todos, porque podrían
darse el caso de que en algún supuesto podría haber un general merecido esa destitución, pero ha mezclado a los culpables con los inocentes prácticamente en un acto absolutamente inaceptable. Eso lo generó él. El otro de la pandemia sigue siendo problema de él porque ha puesto de ministra de Salud a la misma que fue ministra con el señor Vizcarra, que no ataba ni desataba, ¿no? Y entonces y el gabinete que ha puesto es un gabinete absolutamente absurdo, pues, ¿no? Y que ha debido ser más cuidadoso. Entonces no ha sido todo lo neutral que se mostraba. El día de hoy, la candidata o la supuesta precandidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha dicho algo hace unas horas, más o menos a las 2 de la tarde, que déjeme compartirlo para comentarlo. Escuchemos, por favor. Hay una ideología que ha generado ya mucha pobreza y retraso en nuestro país. Una ideología que habla en nombre del pueblo, pero que solo lo utiliza para ganar poder. Una ideología que quiere que los pobres sigan siendo pobres para poder hablar en su nombre. Una ideología que miente, confunde, se infiltra y utiliza los problemas reales de la población. Una ideología que se aprovecha de la desilusión de los peruanos y hoy ataca con todo. La izquierda radical. Si nosotros ya hemos confrontado a esta ideología en los momentos más dramáticos de nuestra historia, tenemos la gran responsabilidad de hacerlo nuevamente. Es por eso que hoy me comprometo a enfrentarla directamente. A la izquierda radical le digo no. ¿Cómo escucha en este momento ese mensaje de Keiko Fujimori? ¿Qué le provoca? Que ha generado Perdón, apagarlo. Ya, ahora sí, lo escucho, doctor Villestein. Ya, bueno, yo tengo pues, ya la tengo bien ploteada la señora Keiko. Para comenzar, no sabe lo que está hablando. No sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque en el Perú el peligro no es la izquierda radical, y esos se fueron de alguna manera desacreditados, derrotados de cualquier manera. Aquí el problema son los caviares, que no son de derecha ni izquierda, sino son una masa corrupta de sinvergüenzas y parásitos que viven el Estado y viven endeudando al Estado. Eso no es la izquierda radical, esas son tonterías, ¿no? Ella no tiene la menor idea de lo que está hablando. Y además ella es tibia, y como tibia que es bien difícil que pueda enfrentar nada, ¿no? Es tibia. La última declaración que ha hecho la señora Keiko es desacreditar al movimiento de resistencia, que era el movimiento más coherente que podía respaldarlos. Ella no sabe lo que está diciendo. O sea, tú crees, Javier, que estamos hablando de una lideresa tibia que no tiene la fuerza para poder definir cosas? Completamente tibia. Si se va a la Comisión de la Verdad en Estados Unidos a hablar maravillas de la Comisión de la Verdad en la Universidad de Harvard, y cuando fue ese organismo, ¿no? Y repleto de caviares, fueron los primeros en apuñalar al presidente Fujimori. Es una mujer muy tibia, completamente, y no entiende nada de política. Como ya, yo siempre digo. ¿no? Javier, ella cuando habla de izquierda radical, que es la que en opinión de Keiko, por lo que entiendo en ese video, ella identifica que es la izquierda radical la que está detrás de esta violencia. ¿Ya? El tema no es esa izquierda radical, el tema es el caviaraje. El caviaraje, ese es el problema. Porque el caviaraje se disfraza, pues. El caviaraje se disfraza con el viejo truco de los derechos humanos, el derecho a la verdad y a la lucha contra la corrupción, ¿no? Se disfrazan en todas esas frases, y con esas frasecitas nos están gobernando prácticamente. Ellos son la reserva moral, los directores de conciencia, ¿no? De estas ONGs. Esa es la verdad. Bien, ahora la pregunta que muchos se hacen es ¿cómo tenemos que hacer los peruanos para identificarlos claramente y para poder librarnos de estos caviares
que usted dice que son corruptos y que son realmente el problema en el país. Sí, lo que pasa es que eso tiene que ir de la mano con una reforma del Estado, para comenzar a achicar el número de ministerios. ¿Por qué? Porque todos estos ministerios están para aupar y cobijar a todas estas caviaradas. Entonces hay que un Estado que tiene que tener no más de 9 ministerios, ¿no? Bien gestionados, y entonces expulsar a todos estos parásitos del Estado. Eso es lo que le tienen pánico a un planteamiento como el nuestro, porque saben que se quedan sin trabajo. Estos parásitos, pues. Bien, ahora, nosotros hemos recibido otro video de Tino Santander. Tino Santander estuvo invitado acá en el programa hace, creo que, unos 4 o 5 meses. Él es un hombre muy formado, un hombre que tiene mucha conciencia y mucho, digamos, interés en la política. Y él está ahora patrocinando un movimiento de reivindicación de derechos y se enfrenta a los bancos, a las AFPs, dice que a las farmacias, etcétera. Y tiene un grupo de gente grande que lo está siguiendo. Yo quisiera escucharlo un par de minutos para que veamos cómo se están expresando otro grupo de personas en otras partes del Perú y cómo existe aparentemente una latencia, existe aparentemente un espacio de insatisfacción política que se está empezando a enardecer. Déjenme mostrarles el video de Tino Santander. A ver, ahí viene. Tino Santander, coordinador nacional de la Asociación de Familias por una Banca Solidaria. Me encuentro en Huaquespampa, un centro poblado que pertenece al distrito de Chumpi y que está en Coracora, en la provincia de Parinacochas, en la tierra inmortal de Ayacucho. Huaquespampa en quechua significa el lugar, la pampa del llanto. De aquí partían miles de campesinos a buscar un destino mejor hacia la costa y caminaban a caballo o en mulas 4 días hacia Charco. Este es un lugar histórico para Parinacochas. Por eso desde acá quiero llamar a mis hermanos deudores a seguir luchando contra la banca terrorista, las farmacias genocidas y a ser solidarios con nuestros hermanos campesinos que están luchando contra la oligarquía agroexportadora que ha esclavizado a millones de campesinos con sueldos de miseria. Así como la banca terrorista nos esclaviza financieramente, nos amenaza con quitarnos nuestras casas, nuestros autos y nuestras propiedades, y las farmacias genocidas matan sistemáticamente con precios altos de las medicinas, así tenemos que solidarizarnos contra todas las luchas, contra los grupos de poder económico. Por eso es necesario en estos momentos continuar la lucha y hacerlo en primer lugar contra el Banco de Crédito y su gerente general Gianfranco de Ferrari, que escondió sus miserables propósitos en las luchas juveniles de las semanas pasadas. Gianfranco de Ferrari cree que haciéndose el gerente democrático va a engañarnos. Nosotros sabemos que su banco está aliado al fujimorismo. Nosotros sabemos que su banco controla la superintendencia de bancos y seguros. Nosotros sabemos que su banco controla al Partido Morado y los tiene de empleados. Nosotros sabemos que el Banco de Crédito es un banco acusado por lavado de activos y ha estado vinculado a los negocios más oscuros de la República. Por eso les pido a todos mis hermanos combatirlos en todas sus oficinas, pegarles afiches y denunciarlos como miserables y usureros. Y a las farmacias genocidas también. A todas las farmacias genocidas deben tener un afiche diciéndoles que son criminales y asesinas por los altos precios. Bien, no vamos a seguir con Tino Santander. Tino Santander ha dicho que en dónde está. Él tiene un movimiento de personas que está protestando, lo hemos visto en Lima, tiene Facebook, tiene Twitter, tiene YouTube y moviliza personas. La reflexión que viene al caso, más allá de los nombres a los que ha mencionado el señor Tino Santander, y que por cierto, si se sienten aludidos y quieren una rectificación sobre cualquiera de las cosas que ha dicho el señor Santander, están bienvenidos a este programa. Pero más allá de eso, yo pregunto, doctor Villastén, esto que estamos escuchando aquí, ¿tiene un viso de verosimilitud, de legitimidad, esa protesta, ese enfoque?
Yo creo que existe más que legitimidad, es un tema emotivo. En el Perú se está viviendo una situación económica complicada y si a eso se suma los costos del crédito y ese tipo de cosas, se puede comprender la preocupación o la molestia del expositor. Pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice porque después de todo existe el libre mercado, ¿no? Y existen una serie de cosas porque lo otro es pretender control de precios y eso es peor. Tiene que haber, en todo caso, manejarse bien el tema del mercado. El ministerio que corresponda debería evitar las prácticas monopólicas y ese tipo de cosas para o convenios sobre precios a que alude con lo de las farmacias, pero nada más que eso, porque no creo yo, me parece que hay un tono radical en lo que dice el periodista. Señor Santander, muy bien. Ahora, cambiando de tema, regresamos al tema en el que usted tiene una materia y una experiencia enorme, que es el tema judicial. Si usted está candidateando, además, en este momento, o está como precandidato, o el número 3, por Renovación Popular. Así es. Al Congreso con Rafael López Aliaga. Y está usted como número 3 en esa lista congresal. La pregunta es, ¿qué haría o qué reformas son aquellas que sí vale la pena llevar adelante que tienen que ver con la justicia en el Perú? Bueno, pues, el tema de la justicia forma parte de la reforma del Estado en su conjunto. O sea, no es un tema solamente de ver el Poder Judicial pedir más presupuesto. Por ejemplo, hoy he escuchado que ha asumido en buen momento, claro, y para bien por ella, la señora Elvia Barrios. Y entonces ella dice que va a pedir presupuesto, pero el tema no dice que no sé cuántos miles de expedientes. El tema no es solamente presupuesto. El tema es que hay causas que nunca debieron llegar al Poder Judicial. Hay causas que nunca debieron llevar a la Corte Suprema, por insignificantes, por diminutas las pretensiones. En ese sentido se tiene que ser pragmático y buscar no acrecentar el presupuesto, sino al contrario, ver la manera de que se disminuye el presupuesto en favor del Estado. Entonces, una de las propuestas que hace López Aliaga, y con la que estamos completamente de acuerdo, es el achicamiento del Estado, al modo de Singapur. Un Estado pequeño, de pocos ministerios, pero bien remunerados y bien atendidos, y un poder judicial efectivo, ¿no? Que no se pierda en detalles. No puede ser que un juez de la Corte Suprema, después de 17 años de un juicio patrimonial, lo anule, pues, ¿no? Eso es una ceguera absoluta, porque el derecho civil es un derecho patrimonial, ¿no? Y si el derecho patrimonial es muy lento, se perjudica la economía del país. Entonces, los juicios civiles deberían resolverse en el acto, sin embargo toman años, prácticamente años para resolverse. ¿Por qué? Porque hay jueces en modo de burócratas y no han estudiado una sola página de economía. Y se tiene que reformar este sistema procesal para que las cosas sean expeditivas y sumamente rápidas. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, en el área penal, todos los expresidentes involucrados, aún no pasa nada. Eso debería resolverse en una semana y tienen años y años y no resuelven nada. Nadie actúa. Están en modo de parálisis, por decirlo de alguna manera. Entonces no es un tema solo de presupuesto, ¿no? Ni de luchar contra la corrupción. No. La corrupción es el resultado de todo eso. La mejor manera de luchar contra la corrupción en el Poder Judicial es que los juicios no sean eternos, sino que sean rápidos, en el acto, en el día. Si ha sido un ciudadano involucrado con las manos en la masa, ya no tiene nada que discutir, ya contra los hechos no hay argumentación que valga, en 24 horas se dicta la sentencia y se ejecuta. Pero no, pues con el viejo truco, el debido proceso, el derecho de defensa, la lucha contra la corrupción, el derecho a la verdad, en fin, 1000 cosas, ¿no? Que a la larga perjudican pues el desarrollo económico del país. Ahora, si reconocemos que la corrupción en realidad no es la del Poder Judicial, sino la de los hombres que administran las leyes, o sea, la corrupción es un efecto. La causa está
en las personas que se corrompen, ¿no? Bueno, la pregunta es entonces, ¿cómo cambiar a las personas en ese Poder Judicial? ¿Qué plan se puede tener y cómo esperar a que con un grupo de congresistas o desde el Parlamento se pueda iniciar ese proceso de buscar una mejor justicia para los peruanos? ¿O es una ironía o es imposible? No, es difícil porque los hombres que ocupan los puestos en el Estado son pues son peruanos. Y el problema en el Perú es que es un tema de cultural, es un tema educacional, es un tema de formación. Entonces, en un país donde existen tantas dificultades, no podemos pretender príncipes en las cumbres, pues, ¿no?, del Estado. Eso es lo que se me ocurre por el momento decir. Ya, entonces, como congresista he elegido las primeras propuestas de Javier Villastein integrándose o dirigiendo o impulsando una reforma judicial desde el Congreso, ¿son posibles? Sí, sí es posible, pero en la línea de una reforma general del Estado, achicar al Estado, mucho ministerio. Y eso es ineficiencia absoluta. Y dentro de eso, el Poder Judicial, sobre todo, trabajar los temas procesales. Yo creo que la procesal civil y procesal penal tienen que sufrir un cambio en manos de alguien con criterio pragmático y no con un procesalista teórico de café, ¿no?, como los tenemos en la Corte Suprema. Escriben libros lindos, pero todo lo que hacen en su corte es todo lo contrario a lo que dicen en sus libros. Eso es lo que hay que revisar. Ya. El señor Mauricio Müller ha sido promotor de una ley, la ley Müller, que lo que hace es regular la publicidad del Estado en los medios privados. Creo que esa idea de esa ley, esa iniciativa, le ha valido la desaparición de la política. Yo le preguntaría a usted, doctor Villastein, a ti, Javier, les preguntaría si tú estarías dispuesto a impulsar esa ley a costa que te desaparezcan de la política. Es una pregunta bien complicada, porque en realidad no es tampoco desaparecer o que continúe, sino es un tema de regulación. Yo creo que ese tema se tiene que estudiar en modo progresivo, porque decir que no a la publicidad estatal o sí no, tiene que estudiarse en mecanismos al respecto para evitar pues perjuicios colaterales y múltiples en esa materia y contra esas instituciones o personas. Claro, pero ahí aparece la llamada mermelada. La mermelada. Bueno, es que esa es una forma de llamar, porque la libertad de prensa no puede estar subordinada a un pago, ¿no? Por ejemplo, yo en algún programa anterior contigo hemos conversado que los diarios Chicha pagaban sin factura y ahora pagan con factura. Entonces ese es otro tema. Eso ya es corrupción. Pero la publicidad propiamente no tiene por qué ser, no, si hay transparencia y es bancarizada, no tiene por qué ser satanizada. No, digo yo. Pero puede haber que con el argumento de la bancarización y de la transparencia, en el fondo se estén ocurriendo otra cosa, y eso queda pues en el ámbito de la ética del periodista o de los periodistas o de los diarios, ¿no? Claro, pero el periodista no la recibe, creo. Hasta lo despiden por quítame estas pajas. Lo que importa es lo que el medio está generando y promoviendo dentro de. Ahí hay, de todas maneras, un trasiego de dinero sobre la base de venta de publicidad, pero que en el fondo lo que hacen es ponerse... Porque aquí de lo que se trata, doctor Villastein, y corrígeme, perdón, Javier, lo siguiente, ¿no? Se trabaja sobre percepciones, las encuestas y los medios. Quien maneja las encuestas y maneja los medios es el que gana la elección. Si tú, como Villastein, no manejas encuestas ni medios, va a ser difícil, ¿o no? ¿O me equivoco? No, Federico Nietzsche decía, no existen los hechos, sino la interpretación de los hechos. Y es verdad, si me bombardean mañana, tarde y noche en determinado sentido, lo lógico es que manipulen una elección.
eso qué duda cabe, no hay ninguna duda. Pero también tenemos que pensar que hay periodistas, ¿no? Por ejemplo, hay tu programa, el programa de Philip Butters, el Diario Expreso, el Diario La Razón, yo los noto independientes, no forman parte de la conocida y llamada mermeprensa, ¿no? Y bueno, si hay algún medio como La República, por ejemplo, que está con el gobierno de turno siempre, bueno, ya pues es un tema que los califica plenamente, ¿no? Claro, pero ¿cómo es que debería identificarse eso y qué consejo le podemos dar a los electores? Porque finalmente la campaña es un diálogo, la campaña es un espacio para hacer docencia política, es un espacio para aclarar temas y los jóvenes necesitan, creo yo, conducción también, liderazgo, ¿no es cierto? Referentes. Muy bien, ¿qué le decimos a los jóvenes para que sepan votar y sepan identificar dónde está qué cosa o cómo encontrar mejor la verdad? El problema de los jóvenes, pues, que están pidiendo cambiar la Constitución y no la conocen, no la han leído. Entonces, ser joven por sí no es un mérito, es un estadio en la evolución del ser humano. No es más valioso que el anciano, ni que el hombre maduro, salvo que haya un tufillo de gerontofobia, ¿no? Gerontofobia, pero en realidad los jóvenes son jóvenes, tienen mucho que aprender. Como yo le dije a un joven cuando no pude manipular mi celular, por favor, tengo este problema, lo resolví en un segundo. Y yo le dije, tú para saber lo que yo sé, no te alcanzaría tu vida, pero yo para saber lo que tú sabes, yo tendría que volver a nacer. Eso fue lo que le dije, y es verdad. Para yo saber lo que sabe un joven, yo tengo que volver a nacer. Pero para que él sepa, en consecuencia las generaciones se interconsultan, las generaciones participan en un proceso progresivo de adaptación. Así que no hay que, ¿por qué joven la generación del Bicentenario? Era un momentito, así no es el tema tampoco, así no es el tema. Volvemos al concepto esta tara pues del sentimiento de inferioridad que tenemos mucho en el Perú. Claro, pero cuando hablamos de los jóvenes, tenemos que pasar necesariamente por los padres. Los jóvenes tienen padre y madre que de muchas maneras los forman, los educan, los dirigen, les dan ejemplo, les hacen referencia y los hijos en buena parte son lo que los padres han creado de ellos. Entonces, bueno, cuando hablamos de lo que sea que hablemos, de la generación del Bicentenario, de la generación equivocada, lo que quieras llamarle, son los padres los que tienen responsabilidad sobre esos jóvenes. No es que le puede decir, allá tú te has equivocado, mira lo que has hecho. Un momentito. O sea, tampoco es así, ¿no? Decir, no, mira, aquí en realidad son jóvenes equivocados, qué poco nivel de conciencia, son unos irresponsables. A ver, ¿y esos jóvenes no tienen papá y mamá? ¿Dónde están? Es verdad y al mismo tiempo no es del todo cierto porque los padres tienen un margen de presión, ¿no? Pero existen otros tipos de instituciones que juegan también un papel, por ejemplo, el colegio, la familia en su conjunto, el barrio. Entonces, no es solamente el estímulo de lo paterno-filial, sino también hay otros coestímulos. Y en un país como el nuestro, donde está desarticulado, donde hay mucha pobreza, puede ocurrir este tipo de variables, ¿no? De variables. Sí, pero hay un tema importante, doctor Villastén, que yo le pido una reflexión, es la siguiente. De mi punto de vista, las marchas han sido algo extraordinariamente importante, útil y para mí saludable y entusiasta. Uno recobra el ánimo cuando ve a tantas personas marchando. Pero la marcha en sí misma no ha traído problemas. Pero ha habido un grupo de personas que son específicamente violentistas, que se han enfrentado a la policía para conseguir justamente heridos o una circunstancia determinada. Pero el 99% de las personas marchó con sus hijos de la mano, con sus banderas, con sus claxones, tocando sus aplicaciones de las ollas. Y eso me parece que está muy bien en un país. Qué bueno que haya gente capaz de salir a protestar cuando cree que algo está mal. Eso es plausible
y uno tiene que sentirse orgulloso de esa gente que salió a caminar. Pero el tema está en la violencia. Eso es algo que no podemos aceptar los peruanos. Podemos aceptar que marchemos todos los días o cuando creamos, porque eso es la libertad y la democracia, pero lo que no se puede hacer es violentar una situación, desdibujar una protesta. Yo creo que inclusive deslegitimar la propia marcha y la protesta, enfrentándose a la policía, buscando un herido, buscando lamentablemente una situación trágica como la que ha ocurrido. ¿Qué piensa al respecto? Pienso exactamente lo mismo. Las marchas pacíficas, ilegales, ilegales, porque pueden ser todo lo pacíficas, pero estábamos en estado de emergencia y también esa marcha era ilegal. Pero el gobierno pues estaba tan deslegitimado, ya nadie le hacía caso, que se produjeron las marchas. Están muy bien las marchas, está muy bien. Es una expresión de protesta democrática, pero lo que es inaceptable, ¿no?, es que se haya producido la violencia extrema de la que hemos sido testigos. Digo, hemos sido testigos porque yo le atribuyo el ocaso, o le atribuyo los accidentes o las tragedias, no a la policía. Yo creo que esa cosa ha ocurrido dentro de los mismos manifestantes violentistas. Bien, dicho así, dicho que la violencia y la muerte es lo que no uno ha deseado, lo que sí ocurre es que esos hechos, la violencia, se convierte y se toma para hacer política. Y cae Merino por esa circunstancia, pero es bien interesante escuchar y reconocer cómo quienes han estado criticando a los muertos que lamentablemente ocurren en ese interín de gobierno de Merino, tienen una posición bastante bien relajada y de doble rasero cuando ocurren nuevamente trágicas situaciones con los muertos que tenemos ya en el gobierno de Sagasti. ¿No le parece a usted una contradicción o es normal? No, bueno, es que una manera y otra. Es que la verdad que Sagasti es un conspirador, pues. Sagasti es el artífice del derrocamiento de Merino, ¿no? Y esa es la verdad de las cosas. Yo tengo información desde adentro, y ese es el diagnóstico que tengo yo, que Sagasti conspiró contra y traicionó al señor Merino, ¿no? Al señor Merino, y lo apuñaló. Pero él es como bueno, él está en el fondo, pues tiene el poder, con la caviarada que lo respalda. Ahora, lo que no es aceptable es la oclocracia, ¿no? La oclocracia, ¿no? El gobierno de la muchedumbre. Eso es lo que no se puede aceptar, de las masas. Eso no se puede aceptar. La protesta sin propuesta es nada. No, lo que pasa pues que aquí el tema está en que el gobierno le tiene miedo a las masas. ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno? El gobierno de Sagasti. Del encargado pues de la presidencia, le tiene miedo a las masas. Ya. Ha utilizado a las masas para sacarlo a Vizcarra, más o menos, pero está completamente inmovilizado el hombre. Él está pensando en su trono, en su trono rojo, ¿no? Hemos visto un video empezando el programa que lo que nos hace pensar realmente es que las cosas están bastante mal para el gobierno, porque no se logra entender cómo se va a salir de esta situación. Eso es, hay una parálisis en este momento y no hay solución a lo que está pasando. Así es. El señor Sagasti está completamente inmovilizado, ¿no? Aterrorizado. No le queda otra cosa que cantar y tocar piano, pues, en realidad. Sí, es muy grave. Yo solamente, para reiterar, quisiera, antes de continuar con la entrevista, colocar el video otra vez. Dura 40, 50 segundos, pero me parece importante verlo. Metiendo la mano. A mí no me tiembla la mano. ¡Lo prendieron un camión, Lucy! A mí no me tiembla la mano. A mí no me tiembla la mano.
A mí no me tiembla la mano. A mí no me tiembla la mano. No parece haber gobierno. Ahora, si sale Sagasti, nos quedamos con la izquierda. Bueno, la presidenta del Congreso en efecto es roja, pero es una roja desinformada, así que no... ¿Cómo que desinformada? O sea, hay gente que se siente en rojos sin saber por qué, porque no han leído nada, no han estudiado nada, no saben lo que es ser de izquierda y ser de derecho. Ellos creen que regalar la plata no, así no es el tema, es más complicado que eso. Entonces yo tengo la impresión de que esta presidenta del Congreso no sabe ni dónde está parada, pues, ¿no? Para comenzar, así que no puede decir si es de derecho o de izquierda, a lo mejor ni ella lo sabe, ¿no? En cuanto al señor el encargado de la presidencia, pues ya demostró ya en la única semana que ha sido presidente encargado, que no sabe dónde está parado, pues esa es la verdad de las cosas. Y en el Perú puede ocurrir ahorita cualquier cosa. ¿Qué significa cualquier cosa? Puede haber hasta un pronunciamiento, un golpe de Estado, porque lo que están haciendo con las fuerzas policiales es agraviante, ¿no? Y si se pretende hacer lo mismo con las Fuerzas Armadas, esto va a ser dramático verdaderamente, porque yo creo que no, después de haber las Fuerzas Armadas luchado heroicamente contra el terrorismo, terminar sometidas a una falange de ese terrorismo me parece inaceptable, ¿no? Pero ¿tú crees, Javier, que a estas alturas en el Perú podría realmente ocurrir un golpe de Estado de la Fuerza Armada contra Sagasti para recuperar el orden público? ¿Te parece? No creo que sea conveniente ahorita porque es muy poco el tiempo que tiene el encargado de la presidencia. No sería razonable ahorita, pero si evolucionaran las cosas en un sentido distinto, más allá del abril, de próximas elecciones de abril, ahí sí podría producirse cualquier cosa, porque en la guerra contra el terrorismo, toda guerra tiene un objetivo político, que es imponer la voluntad al oponente. Y en el Perú, la guerra contra el terrorismo la hemos ganado nosotros, pero los rojos están imponiéndonos su voluntad y su derrotero. Y eso me parece peligroso e inaceptable. Muy bien, Javier. Hemos llegado al final. Te agradezco por tu tiempo, por tu cortesía y por tus reflexiones de parte del público que nos sigue. Muchas gracias. 600 comentarios, por lo menos, y solamente aquí en el Facebook. En el YouTube hay otros varios cientos. Gracias a los 400 y pico conectados en Facebook, acá hay también otros 500 personas más y hemos llegado a varias miles también durante esta conversación. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Realmente.